Vamos a hablar de salud, de cómo debemos de cuidar las cuerdas vocales y nuestra voz. Queremos descubrirles una técnica que dicen que además no duele nada para ver con todo detalle lo que pasa dentro de nuestras cuerdas vocales. ¿Tiene usted nódulos? ¿Se queda mudo muy a menudo? Pues hoy el doctor Jesús Sánchez Marto se ha ido a ver cómo se realiza una exploración de las cuerdas vocales. Jesús, buenos días. Muy buenos días a todos. Seguro que os da envidia porque estoy fuera del plató, vosotros ahí con todas las luces. Yo estoy aquí en una consulta de un punto de referencia en España, en Europa y muchísimas partes del mundo. Estoy en el Hospital Ruber Internacional y estoy con el jefe de servicio de otorrinolaringología. Ya le conocen ustedes, es nuestro otorrino de cabecera, el doctor Néstor Galindo, que como digo es un punto de referencia en España y en Europa. Y sobre todo si hablamos de la nariz, de la faringe, de la laringe, de la voz. Doctor, muchísimas gracias. Muy buenos días, Jesús. Hoy queríamos hablar de la voz, precisamente. Bueno, la voz, en primer lugar hay que decir que la voz es lo que nos distingue del resto de los animales. Somos los únicos seres vivos que somos capaces de comunicarnos a través de un lenguaje. Y esto es tan importante para nuestra comunicación entre la gente. Por lo tanto, es un tema que tenemos que cuidar. Y hacen ustedes una serie de exploraciones de la voz, lo sé, a través de un ordenador, con el micrófono, viendo el tono, el timbre, etcétera. Pero luego hay una exploración muy importante, que es para lo que hemos venido aquí, que es saber esas cuerdas, ¿no? Sí. Esas cuerdas se abren, se cierran, y no las cuidamos del todo. Antes las exploraciones eran muy complicadas. Hoy día, desde que disponemos de fibroscopios, que además llevan la cámara en la punta. Ahí en la punta hay una cámara de televisión. Aquí en la punta lleva una cámara digital y entonces con esto vamos a ver estupendamente las cuerdas vocales. Pues ya quisieran los cámaras poder llevar esa cámara tan pequeña y no la que lleva, que pesa un montón. Y entonces esas cuerdas vocales las podemos ir viendo ahora precisamente porque tenemos aquí un paciente, que es Antonio, ¿no? Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Por qué viene a la consulta del doctor? Bueno, pues porque es un buen profesional reconocido. A ver, y no se le ocurra decir lo contrario, que estamos en la tele, ¿eh? Por supuesto. Está usted en buenas manos y viene a una revisión. Muy buenas manos. Pues muchísimas gracias por dejarnos que aprendamos con su laringe. De acuerdo. Adelante, profesor, y nos vas contando, vamos por a favor. empezar a meter el fibroscopio por la fosa nasal derecha y ahí estamos viendo el cornete inferior. En el lado izquierdo vemos el tabique nasal y vamos a ir avanzando por toda la cavidad nasal hasta encontrarnos con una región que llamamos el cabum, o la rinofaringe. ¿El cabum? El cabum, es la parte de atrás de la faringe, entonces. Ahora vamos a ver hasta la laringe. Ahí ya tenemos, lo que vemos aquí en la parte baja de la pantalla es la campanilla vista desde atrás, luego vemos el cartílago de la epiglotis y ya veis las cuerdas vocales allí al fondo. Son dos cintillas blancas que cuando se emiten voz se juntan. A ver, Antonio, di que son, digamos, estas de aquí. ¿Veis cómo las cuerdas se juntan? Ya las han visto todos ustedes. Esto es la cuerda vocal derecha, la cuerda vocal izquierda. Esto sería en la zona donde se anclan las cuerdas, que son los aritenoides, y aquello del fondo ya ahí sería la tráquea. Aquello de allá. Esto que estamos viendo ahí en el fondo ya sería la tráquea. ¿Y entonces cómo tiene las cuerdas? Entonces tiene unas cuerdas de fumador, pero bien, en general no vemos pólipos, no vemos nódulos, no estamos viendo edemas, no estamos viendo inflamaciones. ¿Y qué ocurre cuando hay una patología, por ejemplo, lo que a todo el mundo le preocupa, un carcinoma? Entonces, si vemos que estas cuerdas están así, pues ya no avanzamos más en la exploración. Si hay la más mínima sospecha, como veis, el ojo humano, a ver, tose un poquito, que se nos empaña muy bien, saco un poco, vuelvo a meter. Si vemos que hay la más mínima sospecha de alguna lesión, utilizamos una luz que llamamos estroboscópica, es la luz que descompone el movimiento. ¿Y esa luz la utilizas? Y esa luz la utilizamos para ver las cuerdas vocales a cámara lenta. Sería un proceso de ver la onda mucosa a cámara lenta. Ya no solamente que se abran y se cierren, sino cómo vibran. Cómo vibran. Esto es. Y el siguiente paso sería hacer un análisis espectral de la voz con un ordenador, mandando decir al paciente A, E o una consonante y analizar con un ordenador cuáles son los parámetros de esa voz. Perfecto. Nosotros habitualmente utilizamos en la vida normal dos parámetros que son el timbre y el tono, pero como profesionales pues somos capaces de analizar más de 16 parámetros. Perfecto. El Gimmer, el jitter, la frecuencia fundamental de pero la eso voz, ya a nivel etcétera, más etcétera. profesional. Eso ya es más profesional. Pero es importante que la gente pierda el miedo
al fibroscopio. Al fibroscopio, ¿ves? Que aquí estamos ahí lo estás explorando viendo. y Antonio os puede decir si esto molesta o no molesta. Pues nada, pues si lo dice... Que No, no molesta, no No O sea, molesta, no incluso se molesta. con el fibroscopio metido puede hablar perfectamente. Sí, perfectamente, sin Le ningún recomiendo problema. a la gente que no se olvide de ir al otorrinolaringólogo. Por supuesto. Bueno, pues yo creo que queda todo muy claro. Además, también vemos algunas imágenes de que cuando hay Muchas gracias. un cáncer se pueden mover las cuerdas, pero no vibran igual, ¿no? ¿Cuál sería el consejo que el doctor Néstor Galindo nos puede decir hoy para terminar nuestro programa? ¿Qué consejo para cuidar nuestra voz, doctor? Pues el consejo es acudir al menos una vez al año a un otorrino a que hagan una fibroscopia y desde luego en todos aquellos casos en los que exista una alteración de la voz que dure más de una semana, tienen que consultar al otorrino. Si hay factores de riesgo como es el tabaco o el alcohol, pues con más razón, pero una disfonía que tarda más de una semana en curarse, pues tienen que consultar. En todos los catarros se producen alteraciones de la voz que son normales, pero una vez que ya ha pasado el proceso inflamatorio se recupera la voz. Pero si eso no ocurre, hay que acudir al especialista. Pues ya lo saben, mejor consejo imposible, hay que cuidarse la voz, porque es lo que nos diferencia de los animales. Pero para cuidárnosla tenemos que tomar decisiones. Esto es Salud al Día y seguro que mañana habrá más. Muchas gracias.